Hola, ¿cómo están? Soy José Luis Castro y hoy en la jornada de capacitación que vamos a tener, vamos a tocar el tema tan importante de qué hacer frente a un sismo de gran magnitud. Recordemos que aquí en el Perú estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico y por lo tanto somos un país sísmico y para un sismo de gran magnitud eh, lo que nos queda es estar preparados para poder afrontar de la mejor manera y reducir, tratar de reducir al menos al máximo los efectos y las consecuencias que éste nos pueda desencadenar y traer posterior a su ocurrencia, ¿no? Bien, eh, avancemos. Eh, para afrontar un sismo de gran magnitud, lo más importante es distinguir que existen tres etapas: el antes, durante y después. El antes dirigido a la prevención y la planificación de todos los elementos de consideración que tenemos que tener en cuenta. El durante, que probablemente sea la etapa más peligrosa, porque de acuerdo a nuestras reacciones, que no siempre son las mismas, en algunos casos hay personas que son mucho más nerviosas que otras, hay otras que son más calmados, y la naturaleza propia de nuestra conducta y nuestra emotividad nos va a permitir afrontar con mayor o menor escala de tranquilidad para que podamos controlar todos los efectos que durante la ocurrencia de un sismo se van a presentar, ¿no? Y el después es que es fundamentalmente conocer cómo evaluaríamos las consecuencias preliminarmente de lo que sucedió y rápidamente poner en práctica la ruta de evacuación, habida cuenta de que generalmente cuando ocurre un sismo de gran magnitud se presentan réplicas, ¿no? Y hay que considerar que no todas las condiciones en todos los recintos laborales son uniformes o iguales. Hay quienes están en pisos elevados, hay quienes están en pisos bajos, hay quienes están en centros comerciales, hay quienes tienen que afrontar mayores y menores niveles de dificultad para poder evacuar, en fin, tenemos que tener todo considerando estos elementos para que podamos salir con éxito, ¿no? De una situación así. Empecemos con la etapa uno, referido a las medidas de prevención antes de que ocurra un sismo. Aquí es muy importante estar preparados para una emergencia, y para ello hay que tener elementos, ¿no? Es necesario contar con elementos que nos ayuden, ¿no?, a tener en cuenta. Por ejemplo, un radio, y hay que verificar que sus pilas estén vigentes, porque lo más importante es poder estar informados de lo que podría ocurrir, lo que está ocurriendo como consecuencia del sismo que ha ocurrido, ¿no? O que se ha registrado en los instantes en que nos toque vivirlo, ¿no? Pueda que se trate de un sismo de gran magnitud y esta pueda producir un tsunami, ¿no? O pueda que ha surgido desprendimientos o una situación de emergencia descontrolada, y el estar informados es muy importante para poder seguir y tomar los pasos siguientes, ¿no? Hay que tener una linterna, obviamente también con pila comprobada, para poder cubrir la iluminación de aquellas zonas y la dificultad que tengamos al evacuar o iluminar cuando la oscuridad caiga en ese sector donde nos podamos encontrar, ya que no solamente va a ser la posición de una eventual oscuridad nocturna, sino que también hay áreas en donde en pleno día no se ve, ¿no? Y se requiere de iluminación artificial. Tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios, muy importante pensar en que los elementos de auxilio tienen que llegar al punto donde encontremos a la persona afectada, ¿no? Tenemos que tener una cartilla de números de emergencia. Estamos hablando de policía, cuerpo de bomberos, grupo paramédicos, centros asistenciales, entre otros. Tenemos que tener claramente posicionado dónde están los extintores y para qué clase de fuego, o sea, sirven estos que tenemos a disponibilidad, ¿no? Recuerden que hay distintos tipos y clases de fuego, y que los extintores solamente se usan para apagar un fuego que es un amago de incendio incipiente, o sea, es un incendio en sus inicios, ¿no?
porque hablar de incendio es cuando ya el fuego se descontroló y no hay forma, no lo podemos apagar con un extintor, sino vamos a tener que recurrir al apoyo externo del Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Tenemos que tener algunas herramientas básicas, como un alicate, un desarmador, que nos pueden ser de gran ayuda en un momento de emergencia. No sabemos en qué medida lo vamos a utilizar, pero pueda que en algún momento determinado se traba una puerta, o puede haber algo en el cual requerimos para poder evacuar, poner en práctica algunos conocimientos básicos para poder destrabar algunos inconvenientes que se puedan presentar, ¿no? Y que obstruyan nuestra ruta de evacuación. Un bidón de agua siempre es importante, ¿no? Tomar un sorbo de agua posterior a la ocurrencia de un evento de gran magnitud puede ser de gran ayuda, ¿no? Tenemos que también contar con camillas eh, para auxilio de emergencia, ya que no necesariamente cuando llegue el grupo paramédico o los grupos de bomberos, vamos a utilizar estas, ¿no? Pueda que hayan algunas fracturas o daños menores y que de repente nosotros mismos, en un trabajo en común, con el apoyo de los brigadistas, los coordinadores de seguridad y todo aquel grupo humano que en realidad se digne o nos brinde un apoyo de consideración, bienvenido sea, ¿no? La idea es que siempre es importante tener una camilla para poder evacuar, ¿no? Otras medidas de prevención estarían fundamentalmente en la ubicación de dónde están las llaves de gas, de suministro eléctrico, de agua, para poderlas cortar en el caso de que haya una rotura de una tubería o que haya un cable que esté haciendo chispa y pueda producir el inicio de un fuego, ¿no? Porque se descontroló ya la energía que se brinda, ¿no? También es importante que nosotros hagamos ejercicios programados de comunicación con la ayuda externa, ¿no? Con la identificación de aquellos números que nosotros tenemos ya identificados como apoyo externo. Y es muy importante que tal vez en nuestros celulares hagamos una guía virtual identificando los números con A1, A2, A3, para que cuando los busquemos sean los primeros números que aparecen en nuestra pantalla del teléfono móvil, ¿no? Y quizás el canal correcto sea hacer una transmisión por WhatsApp, porque las comunicaciones se pueden cortar dependiendo de la intensidad del sismo, ¿no? Debemos también estar preparados para usar los extintores, ¿no? Y brindar los servicios de primeros auxilios. O sea, es importante que los brigadistas estén muy familiarizados, pero hoy el concepto moderno ya no es que solamente los brigadistas, sino que por lo menos un 25% de toda la masa laboral debería estar preparada para poder afrontar con éxito el apoyo requerido cuando ocurre una situación de emergencia descontrolada, ¿no? Y una adecuada respuesta, de hecho, nos va a brindar mayores posibilidades de que nosotros nos mantengamos con vida y podamos evacuar en una forma natural y en una forma adecuada para evitar otros inconvenientes como consecuencia de la evacuación por nervios o por una serie de factores personales que se puedan presentar, ¿no? Hay que actuar adecuadamente en la respuesta a esta situación de emergencia, ¿no? Hay que poner en práctica un plan de evacuación y para ello es importantísimo que todos conozcan cuáles son estas rutas, ¿no? No es lo mismo, como mencioné, estar en un primer piso que estar en un quinto, un piso 18, un piso 20, no es lo mismo. O sea, los niveles de dificultad obviamente se van a acrecentar mientras más elevado esté el nivel de recinto laboral donde estamos laborando y donde la respuesta sea más vertical que horizontal, ¿no? Me explico mejor, o sea, si estamos en un centro comercial, habrán otro tipo de dificultades, ya que no estamos solos en el interín del complejo, ¿no? Así como nosotros vamos a evacuar, van a haber otras oficinas, otras tiendas, otras organizaciones que van a pretender evacuar y vamos entonces a tener niveles de dificultad diferentes, ¿no? Entonces hay que tener clara cuál es la ruta de evacuación y cómo debemos afrontarla en los momentos adecuados, ¿no? Hay que tener una revisión planificada de lo que es el recinto laboral, no solamente de las estructuras,
¿no? Porque existen zonas vulnerables en las estructuras, ¿no? Una zona vulnerable, o sea, de hecho son las ventanas, los grandes ventanales, espejos adheridos a las paredes, de repente luminarias que están sujetadas al techo, pero que están ancladas con cablería, ¿no? Y también tenemos que identificar, pues, o sea, todas las columnas de soporte, las amarras, ¿no? O sea, los dinteles, o sea, las zonas donde las columnas son entrelazadas, porque esas zonas son las más seguras, ¿no? Y son las zonas que durante la ocurrencia de un sismo debemos buscar, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlas mapeadas, o sea, no necesitamos que ocurra un sismo para mapear y tener identificados estos puntos que nos van a hacer probablemente los puntos que nos van a salvar las vidas o que nos van a brindar las mayores oportunidades de que suframos los menores daños posibles, ¿no? Durante un sismo de gran magnitud. En esta revisión no solo se trata tampoco de revisar solamente estructuras, porque recordemos que hay objetos que pueden estar anclados a las estructuras y sobre todo que se puedan desprender y golpearnos y generar un accidente o puedan, con su caída, generar un obstáculo para poder evacuar, ¿no? Imagínense armarios que puedan trabar las salidas de escape, cajas, o sea, elementos que puedan estar mal ancuados o que puedan estar puestos en armarios en las partes altas que se desprenden, que al caer puedan golpearnos o puedan generar tropiezos al ubicarnos hacia los puntos de la zona segura, ¿no? Entonces también tenemos que identificar los cuáles son para poderlos anclar adecuadamente, fijarlos adecuadamente a las estructuras para evitar desplazamientos, caídas y desprendimientos, ¿no? Debemos conocer cómo afrontamos eh, la emergencia, ¿no? Es obligatorio que todo el personal conozca la ruta de evacuación al interior del recinto, ¿no? Como la exterior que nos lleve a la zona segura fuera del recinto, que vienen a ser los puntos de reunión, ¿no? También es obligatorio que el grupo de brigadistas y de preferencia, como lo mencioné, no menos de un 25% del personal, sepa cómo usar un extintor, ¿no? También es obligatorio que los brigadistas de primeros auxilios sepan brindar la atención y ayuda que corresponda en caso de heridas, cortes y de ser el caso de inmovilizar parte de las extremidades para que no sufran más en el momento de la evacuación, ¿no? Y para poder esperar la ayuda del grupo paramédico, ¿no? Hay herramientas que tenemos que tener en cuenta para identificar las vulnerabilidades a las que nos podemos estar expuestos, ¿no? Y ahí nosotros hemos creado y ya tenemos otro video donde hemos eh, generado el plan de respuesta para situaciones de emergencia y ahí hemos presentado formatos para la identificación de vulnerabilidades, ¿no? Y básicamente, para recordar hay que seguir, o sea, ciertas instrucciones, ¿no? Como completar la data de referencia de cuál es el área o lugar de la empresa en la cual se está identificando la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, ¿no? Como identificar las vulnerabilidades de carácter estructural, ¿no? Debemos, por ejemplo, señalar, indicar columnas, amarras de soporte, paredes forradas con espejos, techos debilitados o implementados sin soportes adecuados o de fácil desprendimiento, sobre todo el caso de las terrazas, por ejemplo, ¿no? Ventanas o mamparas que puedan ser afectadas con lunas con posibilidad de romperse, ¿no? Ante la presión de la intensidad del movimiento. Si el movimiento es vertical o horizontal, de hecho va a haber presión entre las estructuras y los vidrios, ¿no? Y estos podrían quebrarse, ¿no? Por eso, si los identificamos, podemos planificar cómo debemos protegerlos, ¿no? Tenemos que identificar también la seguridad de todos los inmuebles y objetos anclados, ¿no? Inadecuadamente a las estructuras, ¿no? Hay que dotarle el aseguramiento como por ejemplo anaqueles, armarios y otros objetos que puedan correr y obstruir, que se puedan correr y obstruir las puertas de escape, ¿no? Archivadores aéreos que representen condiciones inseguras, objetos de decoración sin anclaje, como cuadros, como macetas, aires acondicionados sin el mayor aseguramiento, entre otros. Asimismo, identifiquemos los elementos que puedan obstruir las rutas de escape.
No caigamos en las falsas premisas de pensar que esta caja o este elemento está en una ruta de tránsito peatonal o de la ruta de evacuación, que está ahí transitoriamente, porque en realidad un sismo nos sorprende en cualquier momento y en verdad genera un obstáculo que puede traer como consecuencia una situación mayor a la que verdaderamente el sismo está produciendo, ¿no? La etapa 2, que es qué hacer durante la ocurrencia de un sismo, un terremoto, un sismo de gran magnitud. Esta etapa puede ser la más peligrosa, ¿no? Por ello debemos considerar lo siguiente. El mayor riesgo que existe es el desprendimiento de elementos y objetos que puedan caer, así como la volcadura de armarios, ¿no? Por lo que tenemos que protegernos de ser golpeados por esto. Por lo tanto, debemos mantener la calma, no desesperarnos ni gritar, ni tampoco correr, ¿no? Si el movimiento es muy brusco y no podemos mantenernos de pie, debemos tratar de ponernos en posición fetal acorde a lo que es el triángulo de la vida, ¿no? Es decir, busquemos las zonas seguras y ponernos en una situación semi en cuclillas y protegernos la cabeza, ¿no? Porque es obvio que ya no podemos mantenernos en pie. Entonces es demasiado brusco el sismo, ¿no? Estamos hablando, no mantenerte en pie de un sismo pues de 9 grados, ¿no? En en la escala de Richter, ¿no? Eh, Debemos ubicarnos preferentemente en los lugares identificados como zonas seguras, ¿no? Y permanecer ahí hasta que pase el sismo, ¿no? Generalmente esas zonas seguras, o sea, son las columnas, las amarras, los dinteles, en fin, lugares donde pues, no se van a desprender así nomás con facilidad porque son el soporte de la estructura de la edificación, ¿no? Debemos tratar en lo posible de alejarnos de las ventanas, espejos anclados a las paredes y otros elementos que puedan caer o que se puedan romper y se puedan astillar, ¿no? Y que esos puedan generarnos cortes, ¿no? O golpes, ¿no? No debemos tratar de evacuar abruptamente del recinto. Si estamos en pisos elevados, busquemos y ubiquemos las estructuras sólidas, como las columnas, zonas de amarras, de estructuras, las cuales soportan a los techos, ¿no? Los contornos sólidos de las estructuras de los ascensores son también una de las zonas más sólidas que tienen una edificación, un edificio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tienen puro concreto, están con vaciado de concreto en el contorno del ascensor, lo cual no significa que el ascensor en sí como elemento de desplazamiento sea seguro. Al contrario, es muy peligroso usar un ascensor en una zona, en un sismo de gran magnitud, ¿no? Eh, las escaleras, obviamente, es el lugar por donde deberíamos evacuar, pero hay que tener en cuenta que previamente hay que revisar, cuando ya ocurrió un sismo, cuáles son las condiciones para poderlas usar, ¿no? La etapa 3, que tiene que ver con qué hacer después de la ocurrencia de un terremoto o de un sismo de gran magnitud, eh, tiene que ver muchas veces con un pánico descontrolado que resulta ser a veces más peligroso que el propio terremoto. Por ello debemos considerar las siguientes recomendaciones. Debemos mantener la calma y proceder a evaluar, perdón, rápidamente los daños ocasionados por el terremoto para poner en práctica el plan de evacuación y las atenciones de primeros auxilios. Es decir, hay que cortar el agua, cortar el suministro eléctrico, hay que cortar el gas en el caso que corresponda, hay que ver qué compañeros de trabajo están afectados, ¿no? Algunos pueden estar más que otros, pero en definitiva la evaluación nos va a permitir ver cuál es el panorama en el cual nos encontramos tras el siniestro ocurrido, ¿no? Eh, Tratemos en lo posible, obviamente, de cortar el gas, el fluido y el agua, ¿no? Tratemos de tranquilizar brevemente a todos los colaboradores del recinto laboral, ¿no? Recordemos que los sismos son propios de nuestro país porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Hay que impartir la atención de primeros auxilios a los trabajadores afectados, obviamente teniendo en cuenta el nivel de afectación.
Los casos leves se pueden atender y los más comprometidos debemos pedir apoyo a los grupos paramédicos tan pronto como nos sea posible. En un paralelo debemos prender el radio y estar atentos a los informes de las autoridades para que no nos sorprendan otros siniestros derivados del terremoto. No debemos obstruir la labor de los que están apoyando, ni tampoco tratar de usar las líneas de comunicación, o sea, telefónicas o móviles, descontroladamente. De hecho, estas siempre se van a saturar tras la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Y lo que debemos hacer es tratar de comunicarnos por mensajes o por WhatsApp. En la evacuación no usemos los ascensores, utilicemos las escaleras y rutas previamente programadas. Siempre llevemos linterna y la iluminación artificial de nuestros propios celulares. No prendamos fósforos ni encendedores. Puede haber una fuga de gas y podemos causar otro daño. Debemos estar preparados para afrontar réplicas, incluso durante la evacuación. Generalmente, post un terremoto, se presentan réplicas. Si nos encontramos en pisos elevados, otra vez, recordemos, no usemos los ascensores. Tratemos de descender por las escaleras, sujetándonos de los pasamanos y de cualquier elemento de soporte que exista. No intentemos bajar rápido, porque podemos tropezar y caer. Por el contrario, bajemos despacio, recordemos que los nervios alteran el normal comportamiento de nuestros signos vitales y nuestras piernas, nuestras extremidades nos pueden fallar, ¿no? Algunos se ponen más nerviosos que otros y en definitiva, esto puede traer pues una situación difícil, ¿no? Y que pueda generar pues, o sea, un problema mayor, ¿no? Así que tengamos en cuenta esa consideración. En todo momento tratemos de seguir las instrucciones de los brigadistas o de los que asumen el rol de líderes de evacuación. No generemos comentarios que puedan perjudicar la evacuación o que generen mayor pánico del que ya se pueda tener en la ocurrencia del terremoto, ¿no? Cualquier comentario, recuerden, en un momento en donde está descontrolado nuestro sistema nervioso, porque el susto es natural en las personas, puede generar más pánico, ¿no? Tan pronto nos encontremos en la zona de seguridad al final de la evacuación, tratemos en lo posible de validar que todos nuestros compañeros de trabajo estén a buen recaudo, ¿no? De lo contrario, tratemos de dar parte a los coordinadores de seguridad de que faltan evacuar personas. Finalmente, si nos encontramos estables en nuestros signos vitales, retornemos a nuestros hogares teniendo en cuenta las precauciones de ir con mucha calma, toda vez que nada es normal después de un sismo. Recomendaciones finales: tengamos en cuenta de que existen muchas personas afectadas después de un sismo de gran magnitud y que muchas veces no son afectadas durante la ocurrencia del sismo, sino porque la conducta que adoptamos es inadecuada y nos ponemos en un riesgo innecesariamente de exposición al que realmente se pueda presentar durante la ocurrencia del sismo, ¿no? Hay que mantener la calma, ¿no? Nos da mayores oportunidades, obviamente, para sobrevivir y para poder ayudar a los demás, ¿no? Obviamente, siempre que estemos en capacidad de brindar ayuda. Sabemos que hablar de la ocurrencia de terremotos siempre es incómodo para muchas personas, pero mientras más preparados nos encontremos, tendremos mayor capacidad para afrontar estos eventos con más oportunidades de vida y por ello es recomendable que vean en internet videos de la ocurrencia de sismos, de terremotos, para que nos documentemos un poco más y comentemos con nuestros compañeros de trabajo y obviamente cuando lleguemos a casa con nuestros familiares para tener un plan de cómo nos vamos a apoyar eventualmente durante la ocurrencia de un sismo. Bien, señores, les agradezco mucho la paciencia y tenemos que poner en práctica algunas situaciones de evacuación, o sea, de las rutas de evacuación, con prácticas que vamos a tener programadamente con todos los grupos laborales, ¿no? Bien, les agradezco y será hasta la próxima oportunidad.